Hace 20 años, mientras esperaba un vuelo en el aeropuerto, empecé a leer ese libro. Me lo había recomendado mi mamá. En ese momento simplemente era una lectura más. Hay libros que simplemente los lees y hay otros que sin darte cuenta empiezan a leer. Ese fue uno de ellos. Cuando empecé a leer Usted puede sanar su vida, pensé que iba a encontrar un libro sobre autoestima, pero terminé haciendo preguntas mucho más profundas. Preguntas sobre la culpa, sobre el perdón, sobre la forma en que hablamos con nosotros mismos y sobre todo, sobre cuánto nuestra vida está condicionada por aquello que creemos de nosotros. Hoy no quiero hacerte un resumen del libro. Para eso ya existen muchos videos. Quiero hacerte algo diferente. Quiero conversar contigo sobre las ideas que más me confrontaron, las que comparto, las que cuestiono y también aquellas que las que no estoy completamente de acuerdo. Porque leer no significa aceptar todo lo que el autor escribe. Leer también implica pensar, contrastar, cuestionar y construir un criterio propio. Este libro fue publicado hace varias décadas y aún así sigue siendo uno de los más vendidos del mundo dentro de todo lo que es el desarrollo personal. Hay personas que aseguran que cambió completamente sus vidas, otras creen que algunas de sus ideas son demasiado optimistas y otras consideran que ciertos planteamientos pueden ser peligrosos si se interpretan de forma literal. Entonces me hice una pregunta: ¿qué tiene este libro para provocar opiniones tan distintas? Y decidí leerlo nuevamente. No para comprobar si tenía razón, sino para descubrir qué podía aprender de él años después. Hay una frase que aparece constantemente durante todo el libro: el punto de poder siempre está en el momento presente. Luis A. insiste que el pasado ya no puede cambiarse, pero sí la manera en que decidimos vivir desde el hoy. Y esa idea me parece profundamente esperanzadora, porque muchas personas viven convencidas de que su historia ya definió su destino, como si aquello que vivían de niños fuera una sentencia permanente, como si el pasado tuviera la última palabra. Luis A. propone exactamente lo contrario: que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, que cada día representa una oportunidad para elegirse diferente. Y aquí fue donde hice mi primera pausa. Estoy parcialmente de acuerdo. Sí creo que la forma que pensamos influye muchísimo en nuestras decisiones, influye en nuestra actitud, en nuestra forma de resolver y enfrentar los problemas, en la manera que interpretamos lo que nos ocurre. Pero también creo que hay personas que viven situaciones profundamente difíciles, personas que no eligieron la enfermedad, no eligieron el abandono y peor la violencia y peor la pérdida de alguien que aman. Por eso me gusta pensar que nuestros pensamientos no cambian mágicamente la realidad. Lo que sí puede cambiar es la forma en cómo responder a ello. Y esa diferencia me parece muy importante, porque no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero casi siempre podemos elegir quién decidimos ser frente a esos inconvenientes. Y ahí creo yo comienza el verdadero cambio. Hay otro aspecto del libro que me pareció interesante. Luis A. habla constantemente del merecimiento. Y puede sonar como una palabra sencilla, pero si pensamos un poco, ¿cuántas veces dejamos pasar oportunidades porque en el fondo creemos que no las merecemos? El libro insiste en el cambio comienza cuando creemos que somos dignos de una vida mejor. Y esa idea me hizo pensar, porque muchas veces el mayor obstáculo no es afuera, está en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta es la voz interior que nos dice que somos suficientes, que no somos capaces, que no merecemos ser felices. Y mientras no cambiemos esa conversación interna, será muy difícil cambiar nuestra experiencia y nuestra realidad externa, porque terminaremos aceptando aquello que creemos merecedor y no necesariamente aquello que realmente merecemos. Hay una frase conocida del libro que dice: ¿estoy dispuesto a dejar ir aquello que ya no me sirve? Aquí Luisa habla del perdón. Para ella, muchas de nuestras cargas emocionales nacen porque seguimos aferrados al resentimiento, y aquí fue donde el libro volvió a hacerme pensar, porque el perdón es una palabra que usamos muchísimo, pero pocas veces nos detenemos a entender qué significa realmente. Entonces, me hice varias preguntas. ¿Se puede perdonar sin volver? ¿Se puede perdonar y aún así poner límites? ¿Se puede perdonar significa reconciliarse? Porque muchas veces pareciera que si perdonamos estamos obligados a regresar a la misma relación que nos lastimó. Y yo no lo veo así.
Para mí, el perdón nunca debería de confundirse con permitir que alguien vuelva a hacernos daño. Perdonar no significa justificar, no significa minimizar lo ocurrido y mucho menos significa olvidar. Creo que el perdón tiene mucho más con recuperar nuestra paz, con darte esa tranquilidad y darle la tranquilidad a la otra persona. Es dejar de cargar una mochila que termina pesando sobre nosotros que sobre quien nos hirió. Otro de los pilares del libro es del amor propio. Louise Hay propone algo que seguramente muchos conocen, las afirmaciones positivas. Frases como me amo y me acepto tal como soy. Todo está bien en mi mundo. La intención detrás de esos ejercicios es enseñarnos a cambiar el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y entiendo perfectamente esa propuesta, porque muchas personas crecieron escuchando críticas, comparaciones o palabras que terminaron creyendo como verdades esas famosas creencias. También hablamos de las afirmaciones y probablemente sea uno de los temas más conocidos de Louise Hay. Ella propone repetir frases positivas para transformar el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Personalmente creo que las afirmaciones pueden ser una herramienta útil. Pueden ayudarnos a reemplazar pensamientos que durante años nos han limitado. Pero también creo, por sí solas, no cambian una vida. Por eso decir merezco una vida mejor es importante, pero empezar a tomar decisiones que reflejan esa convicción es lo que realmente produce el cambio. Hay otra idea del libro que me gustó mucho. Louise Hay explica que el primer paso para transformar el área de nuestra vida es tomar conciencia, porque nadie puede cambiar aquello que no reconoce. No podemos sanar una herida que fingimos no tenerla. No podemos transformar un hábito que nos hace y nos negamos a aceptar. La conciencia siempre está, que es el primer paso. Después viene la decisión y finalmente viene la acción. En mi caso hay algo completamente que esa idea como creyente pienso que es un proceso que no depende solamente de nuestra fuerza de voluntad. También pasa por la oración, por pedir dirección, por reconocer que siempre podemos solos. Porque creo que Dios está de nuestra parte, pero también espera que demos pasos, que asumamos responsabilidad, que hagamos nuestra parte. Hay una frase que anoté mientras leía ese libro que me gustó mucho. Yo escojo ser libre, porque la libertad también es una decisión. No significa que cambie de un día para otro. Significa decidir que ya no queremos seguir viviendo de la misma manera, que estamos dispuestos a iniciar un proceso. A veces pensamos que el cambio ocurre de golpe, pero casi siempre comienza con una decisión silenciosa. Una decisión que nadie ve. Una decisión que tomamos cuando dejamos de justificar nuestras heridas y empezamos a trabajar con ellas todo el tiempo. Sin embargo, aquí también hice una pausa. No creo que el amor propio sea repetir afirmaciones frente al espejo todos los días. Creo que esas frases pueden ayudar. Pero el verdadero amor propio aparece cuando nuestras decisiones empiezan a cambiar, cuando dejamos una relación que nos destruye, cuando aprendemos a decir no, cuando dejamos de repetir o de pedir permiso para ser quienes somos, cuando entendemos que poner límites también son una forma de querernos. Para mí el amor propio no empieza en las palabras, empieza en las decisiones. Y quizás eso sea lo más difícil, porque cambiar nuestra forma de hablar es relativamente sencillo. Lo verdaderamente desafiante es cambiar nuestra forma de vivir. Pero hubo una página que me hizo detenerme por completo. Louise Hay afirma que un resentimiento cultivado durante mucho tiempo puede convertirse en una enfermedad, puede convertirse en un cáncer. También escribe que la crítica constante puede conducirte a tener una artritis, que la culpa provoca dolor y que el miedo puede manifestarse físicamente en nuestro cuerpo. Cuando leí esas líneas, tuve que cerrar el libro por un momento, porque es una afirmación muy fuerte. Y aquí quiero hacer una diferencia muy importante. Creo profundamente que nuestras emociones influyen en nuestra salud. Sí creo que sanar nuestras emociones mejora nuestra calidad de vida. Sí creo que aprender a perdonar puede traerte paz. Sí creo que gestionar mejor el estrés puede beneficiar nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero también creo en la medicina. Creo en la psicología, creo en el acompañamiento profesional y creo que la verdadera sanación ocurre cuando entendemos que el ser humano es mucho más complejo que una sola explicación. De hecho,
Creo que el verdadero bienestar nace cuando aprendemos a cuidar todas las dimensiones de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Cuando una de ellas está descuidada, tarde o temprano, las demás lo sienten. Por eso, no creo que sanar dependa únicamente de pensar diferente. Creo que también implica descansar, pedir ayuda, perdonar, alimentarnos mejor, rezar, hablar de lo que sentimos, buscar acompañamiento cuando lo necesitamos y aprender a tratarnos con la misma compasión como la que tratamos a quienes nos amamos. Y esa reflexión me lleva a la parte con la que menos conecta el libro. En algunos momentos da la impresión de que prácticamente todo depende de nuestra manera de pensar. Y personalmente creo que la realidad es mucho más compleja. La mente tiene un enorme poder y es innegable, pero también existen nuestras heridas profundas. Existen enfermedades, existen circunstancias que no elegimos y existen procesos que requieren ayuda profesional. Por eso creo que este libro debe leerse con mucho criterio, tomando aquello que nos aporta, pero sin convertirlo en una verdad absoluta, porque ningún autor tiene todas las respuestas. Pero precisamente ahí está la riqueza de leer. No se trata de encontrar a alguien con quien estemos de acuerdo en todo. Se trata de encontrar ideas que despiertan nuestras preguntas, que desafíen nuestras creencias, que nos inviten a reflexionar y también que nos ayuden a crecer. Y quizás eso, precisamente lo más valioso de este libro, no es que tengan todas las respuestas, sino que tiene la capacidad de hacernos preguntas que muchas veces hemos evitado durante años. Porque sanar no comienza cuando encontramos una solución. Sanar comienza cuando tenemos el valor de mirar aquello que llevamos demasiado tiempo ignorando. Si tuviera que resumir, usted puede sanar su vida en una sola frase, sería esta. Nuestra forma de pensar influye profundamente en la manera en que vivimos, pero sanar también requiere aceptar nuestra realidad, pedir ayuda cuando la necesitamos y tomar decisiones que reflejen el amor que decimos tenernos. También consiste en transformar nuestra manera de vivir, en dejar de sobrevivir para empezar a vivir con intención, en comprender que el pasado explica muchas cosas, pero no tiene por qué definir nuestro futuro. Es la mayor enseñanza que me dejó este libro 20 años después de haberlo leído por primera vez. Hay ideas con las que coincido profundamente, pero precisamente por eso valió la pena volverlo a leer, porque me recordó que crecer también significa aprender a elegir, a quedarnos con aquello que nos fortalece, a seguir cuestionando aquello que todavía no termina de convencernos. Al final, creo que ningún libro cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es lo que decidimos hacer después de cerrar esas páginas. Porque podemos leer 100 libros sobre el perdón y seguir viviendo con ese resentimiento. Podemos leer 200 libros sobre el amor propio y seguir tratándonos con la misma dureza. Podemos leer 300 libros de transformación y nunca dar el primer paso. El conocimiento inspira, pero son nuestras decisiones las que verdaderamente transforman nuestra vida. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué parte de tu vida sientes que todavía necesitas sanar? Me encantaría leerte en los comentarios y si hay algún libro que haya marcado tu vida, cuéntamelo también. Quizá en el próximo lo podemos conversar aquí. Si te gustó esta reflexión, suscríbete y acompáñame cada domingo, porque en ese espacio no solo vamos a hablar de libros, vamos a aprender a pensar, a cuestionarse y sobre todo conocernos un poco mejor. Esto es Alma de Faro. Hasta el próximo domingo. Y recuerda que el verdadero cambio comienza cuando comienzas a elegirte.